La Iglesia del Señor Jesucristo no fue expuesta a cualquier forma de gobierno inventada por hombre alguno. El Nuevo Testamento muestra una estructura de gobierno definida. Esa estructura, aunque es sencilla, es la más apropiada para su gobierno, edificación y desarrollo como el Señor lo desea. Esa estructura hace a la Iglesia del Señor en cada localidad donde se encuentre libre del monopolio del poder hegemónico natural humano. La hace autónoma y responsable de sí misma directamente ante su Señor. Entender los rangos de gobierno de la Iglesia del Señor y la autoridad de cada uno es sumamente saludable para la Iglesia. Le invito a seguir considerando este tema en la siguiente exposición. Entender los rangos de gobierno de la Iglesia del Señor y la autoridad de cada uno es un asunto altamente saludable para la Iglesia, como es toda la verdad que tiene que ver con la obra del Señor en cada persona y en su Iglesia en general. Veremos en esta ocasión la diferencia de autoridad entre el segundo rango de autoridad después del Señor Jesucristo y el tercero. Vamos a leer el pasaje en el que encontramos mencionados esos rangos de autoridad establecidos por el Señor para el gobierno y la edificación de su iglesia. El pasaje es Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El esquema o estructura de estos versículos es la siguiente. En el versículo 11, el apóstol menciona los rangos de autoridad establecidos por el Señor para el gobierno y la edificación de su iglesia. En el versículo 12, el apóstol menciona la función de todos los oficiales constituidos por el Señor. Y en el versículo 13, el apóstol anota el objetivo del trabajo de todos los ministros constituidos por Dios, desde los apóstoles hasta los pastores. Esa es la estructura. Pero, como estamos considerando el señorío de Cristo sobre su iglesia y los rangos de autoridad dentro de ella, estamos detenidos en el versículo 11 únicamente. En el versículo 11 el apóstol menciona a todo el conjunto de oficiales constituidos por el Señor para el gobierno y edificación de su iglesia. Este conjunto de oficiales en el Nuevo Testamento se encuentra organizado en dos rangos de autoridad por debajo del Señor Jesucristo. Entender la estructura establecida por el Señor para el gobierno y la edificación de su iglesia es de alta importancia, porque así podemos identificar con más facilidad la iglesia del Señor. El segundo rango de autoridad en la iglesia, por debajo del Señor Jesucristo,
lo constituyen los apóstoles que él mismo escogió y dotó para que fueran sus testigos presenciales primarios. Para ellos, los profetas y los evangelistas eran ministros auxiliares. Los profetas y los evangelistas nunca fueron elegidos como gobernantes. Los únicos oficiales gobernantes en toda la iglesia del Señor, por debajo de él, son los 12 apóstoles constituidos por el mismo Señor y los pastores. Los ministros gobernantes son los apóstoles y los pastores, pero el alcance de la autoridad concedida a los apóstoles es diferente a la autoridad concedida a los pastores. Ustedes esperarían encontrar una porción de las Escrituras donde nos explique exhaustivamente cómo está organizado el gobierno de la Iglesia del Señor, pero eso no existe. Al leer el Nuevo Testamento solo se encuentran dos grupos de gobierno constituidos para la Iglesia del Señor, y ellos son los apóstoles y los pastores. Los profetas y evangelistas no fueron elegidos como gobernantes de la Iglesia, sino como auxiliares del ministerio de los apóstoles. Igual los diáconos en la iglesia local no son gobernantes, son ministros auxiliares, pero no tienen autoridad para gobernar. Los únicos a quien se les concede gobernar es a los apóstoles y a los pastores. En la iglesia local, los únicos gobernantes de la iglesia local son los pastores. Los diáconos no tienen autoridad para gobernar la iglesia. El primer grupo de gobernantes de la iglesia del Señor son los apóstoles. La autoridad de los 12 es una autoridad intransferible y universal. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la autoridad de los 12 no pasa a otro conjunto de 12 nuevos apóstoles después de los 12. Los 12 apóstoles constituyen un rango de autoridad que no puede ser sustituido porque el Señor ni la Escritura siquiera insinúan la sucesión de los apóstoles. El único apóstol que por orden de la Escritura debía ser sustituido fue el traidor, para mantener el número institucional de los 12. Eso lo pueden confirmar en Hechos capítulo 1, versículos 15 al 20. Pedro tomó la vocería para cumplir la escritura que ordenaba que el traidor fuera sustituido. Hechos capítulo 1, versículos 15 al 20. El único apóstol que debía ser sustituido era el traidor, pero quien debía tomar el lugar de Judas debía haber andado con el Señor Jesucristo desde que fue bautizado hasta que subió al cielo. Ese era el requisito indispensable para encontrar al sustituto de Judas. Ni siquiera el apóstol Pablo calificaba para sustituir a Judas y formar parte de los 12. Los 12 apóstoles constituyen una corte insustituible. A Pablo, Dios le hizo apóstol de su Hijo para llevar el evangelio de los 12 a los gentiles, pero aunque él recibió el evangelio por revelación, lo que recibió
tuvo que ser evaluado a la luz del evangelio encargado a los 12. Eso lo encontramos también confirmado en Hechos capítulo 15 y en Gálatas, donde el mismo Pablo hace referencia que él necesitó trasladarse a Jerusalén para exponer el evangelio que a él le había sido revelado. Lo que recibió el apóstol Pablo tuvo que ser evaluado a la luz del evangelio encargado a los 12. Cuando oyeron el evangelio que le había sido revelado al apóstol Pablo y no encontraron nada diferente, le dieron la mano en señal de aprobación. Solo le hicieron algunas recomendaciones para que siguiera predicando el evangelio. Hechos capítulo 15 y Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 10. El punto es que el único apóstol que debía ser sustituido era el traidor. Ningún otro apóstol debía ser sustituido ni sucedido. El Nuevo Testamento deja claro que el apostolado fue un ministerio constituido por el Señor para poner el fundamento definitivo para la edificación de su iglesia. Y puesto que ese fundamento, puesto por los apóstoles, permanece para siempre, no hay necesidad de más apóstoles, porque el fundamento permanece. Aunque los apóstoles que el Señor escogió y facultó extraordinariamente para poner el fundamento, no están con la iglesia presentes, sí está presente su testimonio y por tanto también su autoridad. Su testimonio, el testimonio de los 12 y su doctrina es autoridad para la iglesia del Señor en todo tiempo y lugar. Si el fundamento que ellos establecieran caducara, entonces sería necesario constituir un nuevo apostolado. Pero, puesto que el fundamento puesto por los 12 permanece para siempre, ya no hay necesidad de un nuevo apostolado. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene necesidad de nuevos apóstoles porque no tiene necesidad de otro fundamento. Y quien pretenda poner otro fundamento diferente al que fue puesto por los 12 apóstoles del Señor, quizás sea apóstol, pero con seguridad no es apóstol del Señor Jesucristo. Si es apóstol, es de un Cristo impostor, no del Hijo de Dios. Eso es importantísimo que la iglesia, que los creyentes hoy lo tengan claro, porque lo más probable es que esos apóstoles modernos sean impostores. El Señor Jesucristo eligió únicamente a 13 apóstoles, a los 12 oficiales y a Pablo, el apóstol encargado de dar a conocer el evangelio de manera infalible a los gentiles. Pero el mismo Pablo tuvo que exponer lo que le había sido entregado por revelación. Estaba diciendo que una de las características de la autoridad apostólica es que es intransferible. Otra característica de los apóstoles y de la autoridad que el Señor le dio a ellos es que la autoridad de los apóstoles es preceptiva y universal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la autoridad que el Señor les concedió a los 12 se extiende a toda la iglesia en todo lugar y tiempo hasta su segunda venida. Quiere decir que lo que enseñaron los apóstoles e instituyeron
Es norma para la iglesia del Señor en todo lugar y tiempo a partir del primer siglo hasta su segunda venida. Los 12 apóstoles que el Señor constituyó en su primera venida, después de Él, son la única autoridad para quienes constituyen el tercer rango de autoridad en la iglesia del Señor. ¿Quiénes constituyen el tercer rango de autoridad en la iglesia del Señor? Los pastores. ¿Cuál es la autoridad constituida por el Señor sobre los pastores? Los 12 apóstoles. Cristo la cabeza, los 12 la corte, los pastores gobernantes de cada iglesia local. La única autoridad sobre los pastores y cada iglesia local son los apóstoles y por encima de todo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no estableció después de los apóstoles un superpastor que gobernara otros pastores. Eso no tiene fundamento bíblico. Esa estructura es una estructura romana, es una estructura copiada del Imperio Romano, pero no es la estructura establecida por el Señor para el gobierno de su iglesia. La estructura establecida por el Señor es sumamente sencilla y asimismo es sumamente saludable. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene necesidad de nuevos apóstoles porque no tiene necesidad de otro fundamento. Y quienes pretendan poner otro fundamento diferente al que fue puesto por los apóstoles del Señor Jesucristo, quizás sean apóstoles, pero con seguridad no de el Señor Jesucristo. Si son apóstoles, es de un Cristo impostor, no del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo eligió únicamente a 13 apóstoles, a los 12 y a Pablo.